Nos trasladamos ahora a la Casa de Gobierno, el segundo encuentro de Cristina Fernández con empresarios y sindicalistas. Oral y radial. Para plantear un poquito cómo va a ser el desarrollo de esta reunión, la primera parte, que es uno de los temas que habíamos planteado en la reunión de Río Gallegos y que hemos resuelto bajo la forma de una propuesta en materia de impuesto a los altos ingresos o el impuesto a las ganancias, con financiamiento por parte del Estado y también con un proyecto de ley impositivo que enviaremos a la Cámara de Diputados, pero también con la firma de un decreto para hacer efectivo la suba del techo, digamos, mínimo, del mínimo no imponible. Con una introducción, una modificación, producto de la observación de la realidad. Normalmente se hacía siempre una distinción entre solteros y casados en cuanto a lo que hace al mínimo no imponible. Hemos eliminado esta distinción entre solteros y casados por una razón muy concreta. Primero, porque tenemos nuevas formas familiares, que hay gente que es soltera pero vive en familia, tiene hijos, otra que son familias ensambladas, que son divorciados o solteros técnicamente, pero que no sé por qué hacen algunos así, claro, se ve que algunos están en esa situación también, con lo cual hemos introducido como modificación en el sistema el hecho de no hacer distinción entre soltero y casado y sí hacer una distinción entre un techo de 15.000 a 25.000 en deducciones para los casados, para que igualmente quien está casado, si no van a decir que no fomentamos los vínculos familiares y no sería bueno eso. Pero también, obviamente, producto de la elevación del techo también, y como siempre lo hemos afirmado, el modelo es sistémico, y todo aquel que deja de tener deducción por ganancias comienza a percibir también una asignación familiar. Con lo cual, la propuesta cerrada y la primera parte de esta reunión, en la cual hemos alcanzado consensos en la reunión pasada entre empresarios, estaban todos de acuerdo en esta modificación, estábamos en el tema de financiamiento, habíamos convenido fundamentalmente que no gravar el ahorro de los argentinos, sobre todo el ahorro de los argentinos que lo hacen en pesos y aquí en la Argentina, porque esto sería contraproducente, parte de esos ahorros están destinados también a la inversión a través de los productos, digamos, de los préstamos, mejor dicho, del sistema financiero a las pequeñas, medianas empresas y grandes empresas, pero sí una parte va a ser financiada con la creación de un nuevo impuesto y la otra parte va a ser aportada por el Estado a los efectos de financiarlo. La explicación la va a llevar a cabo en primer término el señor Administrador General de Impuestos, el doctor Ricardo Echegaray, y la segunda parte de asignaciones familiares la hará el licenciado Diego Bocio, que es el titular de la ANSES, director general de la ANSES, y una vez que termine esa explicación sí vamos a abordar todo el resto de las agendas pendientes que teníamos y vamos a pedirle a los señores periodistas que se retiren. Esto que ya va a ser firmado el decreto para que esto sea aplicable a partir del 1 de septiembre y se envíe por Cámara de Diputados la ley correspondiente. Y luego seguiremos la reunión con la tónica que lo hicimos también en Río Gallegos la semana pasada. Así que, doctor Echegaray, lo escuchamos atentamente. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias, señora presidenta. La idea es, con una serie de slides rápidamente, poder hacer un recorrido de las instrucciones que nos impartieron de trabajo y la mecánica con la que implementamos la medida. Hemos trabajado fuertemente sobre la base de innovar un poco cómo veníamos desarrollando las modificaciones en las deducciones de impuestos a las ganancias y hemos encontrado la vuelta para, en primer lugar, dar un esquema donde queden fuera o liberados del impuesto a la ganancia la mayor cantidad de personas en relación de dependencia y precisamente que sean los que menos ganan, de forma tal de que el impuesto recaiga con un mecanismo más progresivo sobre los que mayores ingresos tienen. Por eso
como lo anticipó la Presidenta de la Nación, a partir del 1 de septiembre. Esto quiere decir, a partir de los haberes que perciben los empleados en relación de dependencia y los jubilados que se perciben en el 1 de septiembre, aquellos que no alcancen a cobrar un sueldo bruto de 15.000 pesos quedan fuera del pago del impuesto a las ganancias. Hasta ahora, es decir, hasta este mes, pagaba impuesto a las ganancias el soltero a partir de los 8.360 pesos y el casado con 2 hijos, como ejemplo, a partir de los 11.563 pesos. Ahora, con esta deducción especial, es genérico para todos: trabajador que no cobra sueldo bruto más de 15.000 pesos por mes, no paga impuesto a las ganancias. En el slide siguiente les estoy mostrando cuántos son los que no pagan y quiénes son los que quedan pagando. Y esto es importante tenerlo en cuenta en números. Empleados en relación de dependencia van a quedar pagando el 89, no van a pagar el 89,8%. Es decir, de los 9.300.000 empleados que tenemos registrados en blanco, 8.382.390 no van a pagar impuesto a las ganancias. ¿Quiénes van a pagar? El 10,2%. Es decir, 955.527 empleados en relación de dependencia. Con jubilados pasa algo muy particular. El 99,3% de los jubilados y pensionados, estamos hablando del orden de los 6 millones de jubilados, 5.975.623 no van a estar pagando, solo van a pagar aquellos que tienen regímenes especiales o han obtenido alguna sentencia en particular. Después el licenciado Diego Bosio va a aclarar y va a especificar sobre el tema, que representan un 0,7%, es decir, unos 39.641. Afuera del régimen de impuesto a las ganancias, en función de que venían pagando cerca de 2.499.000 empleados en relación de dependencia y jubilados, hay el orden de los 1.497.368 personas que no van a pagar impuesto a las ganancias. Y el dato importante es que en este aspecto de la medida de esta deducción especial, el esfuerzo fiscal es de 2.581 millones de pesos. El otro dato también a considerar es qué es lo que hacemos con el tramo de aquellos trabajadores que tienen ingresos brutos que van desde los 15.001 pesos a los 25.000. Generamos un aumento del mínimo no imponible del 20%. Estamos hablando del 70% de los trabajadores, de los 955.000 que quedan pagando impuestos a las ganancias, el 70% van a obtener este beneficio del 20% y en caso de los jubilados el 83,3%. Esto también rige a partir de los haberes del 1 de septiembre de este año. El esfuerzo fiscal sobre este 20% es del orden de 1.317 millones de pesos. El otro elemento a tener en cuenta es que hemos dado acogida favorable a un planteo histórico que en líneas generales ha sido receptado en los convenios colectivos de trabajo para los trabajadores de la Patagonia amplia, de la Patagonia que empieza en Carmen de Patagones, en Neuquén, y termina en Tierra del Fuego. De esa Patagonia amplia donde tenemos que colocar a los trabajadores en relación de dependencia con las mismas posibilidades económicas de adquirir los bienes y servicios que adquieren los trabajadores que están en el resto del país. Dadas las condiciones particulares que se dan en la Patagonia, se ha previsto incrementar el mínimo no imponible en un 30%, por lo que, sumado a las otras dos medidas, de los 226.214 empleados y jubilados que pagaban impuestos a las ganancias en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, después de esta medida, después del 1 de septiembre, dejan de pagar 115.947 personas. A esto hay que sumarle, a esta medida, una modificación que va a explicar el licenciado Bosio respecto de asignaciones familiares, que conlleva también un esfuerzo fiscal de 380 millones de pesos, y en total el esfuerzo fiscal para el año 2013
es de 4.495 millones de pesos. En función de la conversación, el diálogo que se vino instrumentando desde la reunión de Río Gallegos, hemos previsto adoptar algunas medidas complementarias para compartir este esfuerzo fiscal. De estos 4.495 millones de pesos, el Estado Nacional, con mayor eficiencia en la gestión operativa, en la gestión de la recaudación fiscal, en el control del pago de los impuestos, en la facturación de todo este dinero que se vuelca al mercado nuevamente, producto de que quienes están recibiendo los mayores beneficios son trabajadores de la pirámide, de la parte baja, que van a volcarse al mercado. Los que van a quedar pagando impuestos a las ganancias por encima del rango de los 25.000 pesos mensuales brutos son aquellos que tienen mayor capacidad de atesoramiento y gran parte de algunos aspectos resueltos, pero sepamos que la gran mayoría de los trabajadores se va a volcar el dinero que va a estar percibiendo al consumo inmediatamente. Por eso también necesitamos un poco el compromiso del comercio, de la industria, de cuando reciban esos fondos que van a ir al mercado, se trabajen de manera transparente, se facturen las operaciones y además se mantengan los trabajadores registrados y en blanco para asegurarles a la familia el beneficio de la jubilación de futuro, para asegurarle a la familia la cobertura de salud y el resto de los beneficios que tienen cada uno de los trabajadores en relación de dependencia. Por eso el Estado está haciendo un esfuerzo del orden del 55%. Va a poner todo ese esfuerzo y esa eficiencia en el orden de los 2.439 millones de pesos. El esfuerzo ese lo va a hacer el Estado Nacional. Como hablamos de diálogo, de sumar y de construir en conjunto, hay que compartir ese esfuerzo. Para compartir ese esfuerzo y en función de la charla que veníamos manteniendo en Río Gallegos, hemos previsto, tal cual se los anticipó la Presidenta de la Nación, descartar de plano gravar los ahorros de los argentinos que se realizan a través de plazo fijo, de cuentas a la vista. Porque precisamente estamos buscando que el argentino que tenga capacidad de ahorro los vuelque y no grabarlo significaría ir a contramarcha de lo que estamos buscando. Y por otro lado, también hemos descartado gravar las acciones y títulos que cotizan en bolsa, precisamente porque queremos ampliar la oferta de ahorro que puedan tener los ciudadanos argentinos y gravar en estos momentos en el mercado de capitales significaría desalentar el camino que estamos buscando de que los argentinos inviertan en las acciones de las empresas que cotizan en Argentina. Por eso nos hemos concentrado especialmente en dos aspectos fundamentales. El primero, la compra-venta de acciones y títulos valores que no cotizan en los mercados. Y acá sí hemos modificado, derogado una exención que establecía un privilegio para las sociedades del exterior que compraban acciones de empresas argentinas. Con el decreto 2284 del año 1991 excluimos esa exención de manera tal que se aplica un gravamen a la compra-venta de acciones y títulos valores del 15%. En función del movimiento operativo de estos últimos años, es un promedio de 697 millones de pesos, 700 millones de pesos que podrían llegarse a recaudar manteniéndose el actual nivel operativo. Y en segundo lugar, en función de charla que tuvimos en Río Gallegos, creo que con Jorge inclusive en algún momento lo manifestaron, el acuerdo que veían ustedes, la posibilidad de gravar la distribución de dividendos con una tasa del 10%. Hoy está grabada la ganancia que obtiene la sociedad. Cuando se distribuyen dividendos se va a aplicar una tasa del 10%. Con esto pensamos, en función de los antecedentes con que contamos, de base de datos dura, recaudar unos 1.359 millones de pesos, lo que totaliza el esfuerzo compartido entre el Estado y el sector privado en unos 2.056 millones de pesos. Insisto, es un esfuerzo compartido que creo que tenemos que sumar entre todos y que son las medidas que razonablemente, de manera equilibrada, de manera responsable, el Gobierno Nacional, encabezado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, puede adoptar para seguir
construyendo y mejorando la calidad de vida de todos los argentinos. En síntesis, esto es el marco de las medidas que ya se han tomado, que se estarán publicando mañana, estimo, en boletín oficial, lo que corresponde al decreto para la deducción especial y las deducciones para el rango de los que van de 15.001 a 25.000 pesos, el aumento mínimo no imponible, también para la región patagónica. Y por el otro lado, el proyecto de ley que irá al Congreso sobre la base de gravar la renta de capital y dejar de lado, como se había planteado en algún momento, en algunos círculos, en algunos foros, la idea de gravar los plazos fijos, que son los ahorros de los argentinos, y sin motorizar fuertemente la inversión a través de títulos y acciones que cotizan en bolsa. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora presidenta. En línea con lo que planteó la presidenta de la Nación, cuando se modifica el mínimo no imponible de ganancias, también habitualmente modificamos el régimen de asignaciones familiares para entenderlo como una cuestión sistémica, es decir, los trabajadores en relación de dependencia o cobran el salario familiar o bien deducen de ganancia a sus hijos cuando se hace efectivo el pago del impuesto. En ese sentido, frente a la modificación que expresó el Administrador Federal de Ingresos, hemos también modificado los rangos para quienes perciben el salario familiar, y el último rango, que era hasta 8.400 por cada uno de los trabajadores en materia individual y 16.800 en términos grupales, pasa. Bueno, punto final para esta edición. Allí las explicaciones, primero la presidenta Cristina Fernández, luego el titular de la AFIP, ahora el titular del ANSES. Este anuncio que tiene que ver con ganancias, se modifica el piso del mínimo no imponible a partir del 1 de septiembre, será de 15.000 pesos. Exactamente, sube el techo tal como lo anunciaba Cristina Fernández, será a partir de un decreto y también de un proyecto de ley que será enviado al Congreso y se tomará en cuenta a partir del 1 de septiembre. Nos estamos yendo, que la pase muy bien, ya llega el fútbol.